Bueno, empecemos por decir que son acciones de carácter civil administrativo fundamentadas en lo que se llama la ley de privación de dominio, que es aplicable a cuando se utilizan fondos de origen ilícito para la adquisición de ciertos bienes o como cuando usted no puede explicar el origen de estos bienes. Es decir, hay dos vías: o se usan recursos de naturaleza ilícita o no se puede explicar el lícito origen de estos bienes. No tiene nada que ver con ninguna acción criminal, tienen que hacerle una notificación al titular de estos bienes, sea el abogado Hernández o algún testaferro, en el caso de que se diese esta situación, y posteriormente proceder al remate de estos bienes para beneficio del Estado. Ahora, abogado, según el mismo Ministerio Público, en el comunicado que dieron a conocer hoy, dicen que desde el mes de junio tenían conocimiento de alguna actividad ilícita del abogado Juan Antonio Hernández. ¿Por qué actúan hasta hoy? Porque es muy difícil tomar acciones contra el poder, ¿va? Es muy difícil tomar acciones contra una persona que indirectamente se va a ver afectada por la actividad del Ministerio Público, cuando todo el mundo sabe que aquí el fiscal general fue puesto prácticamente en el cargo por el presidente de la República con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos. Humanamente es comprensible que no quieran enfrentar este tipo de situaciones y hoy tiene un fiscal entre la espada y la pared. O queda bien con el presidente Hernández o queda bien con los norteamericanos. Me parece que él ha optado por la ruta de quedar bien con los norteamericanos. Yo lo que siento es que han habido algunos avances, ciertamente tibios, no son avances que han surgido de la sociedad hondureña, han sido factores exógenos los que han determinado que más de 20 ciudadanos hondureños estén enfrentando la justicia norteamericana. Todavía hay mucho peso pesado que no ha sido objeto de ningún tipo de interdicción o de molestia relacionado con esa actividad. Y creo que el gobierno debe hacer dos cosas. Una, asociarse con las universidades para hacer un estudio interesante sobre cómo efectuar una política antidrogas desde la óptica de que esto, más que un crimen, es una acción que afecta la salud de la ciudadanía. Mire, hay un símil, me llama mucho la atención. En Estados Unidos siempre se ha dicho que el crimen organizado está a la par del gobierno de Estados Unidos. En Honduras el crimen organizado ha sido el gobierno. Y eso ha determinado que en un país donde hay corrupción, donde la sociedad es muy tolerante a este tipo de cosas, donde hay tanta pobreza, pues es un caldo de cultivo bastante favorable para que este tipo de actividades crezcan con toda su raigambre política. No hay que equivocarse que los que están siendo enjuiciados o los que han sido condenados están ahí no porque son parientes de un dignatario de gobierno, sino que el que les interesa es el que tiene capacidad de decisión, y la capacidad de decisión en este momento la tiene el que está en la superestructura de poder. ¿O será esto que pasó hoy, abogado? ¿Esto será algo que compadre ha hablado con la fiscalía para calmar, como se dice popularmente, las aguas? Porque la gente está diciendo, ¿y por qué no le aseguran bienes al hermano del presidente? Bueno, usted se pregunta por qué una persona a la que le están quitando todo tiene capacidad de ofrecer una fianza de 10 millones. Y eso no solo pasa en Honduras, pasa en todos los países. Muy difícil que le logren incautar o asegurar todo el capital a un traficante de drogas. Por eso ellos se quedan con el dinero y por eso tienen la capacidad de pagar esas multas millonarias y de rendir fianzas por obtener su libertad. No se les quita nunca la totalidad de los bienes. El otro problema que se da concretamente en Honduras es la falta de institucionalidad, somos un Estado con derecho, pero no somos un Estado de derecho. El Estado de derecho es donde todos estamos sujetos a la ley. Nosotros tenemos leyes, pero no somos un Estado de derecho. Y hoy han tenido que surgir factores exógenos porque nos pasamos de la raya, ¿va? No es posible que mientras
Panamá, que no tiene ejército, o Costa Rica, que no tiene ejército, decomisen 34 y 35 toneladas de cocaína el año pasado. En Honduras apenas hayamos decomisado poco más de 4, teniendo escudo aéreo, marítimo, y mintiéndole a la sociedad diciendo que estamos haciendo una gran labor. Y en el fondo lo que se ve es una extrema capacidad o una enorme complicidad en cuanto a este tipo de actividad que representa millones de dólares. Parece que el 7% del Producto Interno Bruto mundial. Pero el país sigue sin hacer una política antidrogas que realmente nos beneficie, nos haga una sociedad respetable en el concierto de las naciones del mundo y nos permita sobrevivir en algo que no se va a resolver mientras no se tomen las decisiones que deben tomarse. Una de ellas, ver el problema como un problema de salud. Segundo, ver qué drogas se pueden ir legalizando. Porque en la medida que usted analice el fenómeno de las drogas, lo caro no es la droga, lo caro es el transporte de la droga. En la medida que se va acercando al gran mercado, la droga es mucho más cara. Cuando usted legalice ciertas drogas, esas drogas van a ser baratas y entonces no va a haber incentivo para dedicarse a una actividad que le deja el 2000% de utilidad. Pero aquí nos dicen, por ejemplo, el gobierno nos ha dicho que con las extradiciones, con las incautaciones de los bienes, pues es que los narcotraficantes o la droga ya no pasa por Honduras, ¿es cierto eso? Mire, hay varios fenómenos. Honduras ya no es solo un país de tránsito. Honduras es un país donde se está explorando los grandes cultivos de coca. No hay manera, por ejemplo, de ocultar que aquí en Honduras se han encontrado 20, 30 manzanas de marihuana. La marihuana todavía sigue siendo la droga que más se comercializa. Es decir, algunos creen que la marihuana pasó de moda. No, la marihuana sigue siendo la droga que más se vende en los Estados Unidos, y en Honduras es imposible ocultar 20 o 30 manzanas de marihuana. También recuerde que han habido cultivos experimentales de hoja de coca. Lamentablemente para los traficantes la hoja de coca requiere una gran cantidad de luz solar y requiere grandes extensiones de terreno, y por eso hay que deforestar cantidades muy grandes de tierra. Entonces es muy difícil que aquí podamos trabajar en el tema de ser un país productor de cocaína. Pero el problema radica en que este ha sido un santuario para los narcotraficantes. Aquí los narcotraficantes han venido a descansar como los reyes iban antes a sus castillos de invierno y han ejercido un enorme poder político. Nosotros hemos tenido magistrados de la Corte Suprema, según expresiones del propio presidente Hernández, que han estado vinculados al narco. Recuerde usted que cuando se saca a la sala constitucional, el presidente Hernández hizo un comentario referente a que algunos de ellos estaban vinculados a la narcoactividad. Entonces, el gobierno se ha contaminado exageradamente y la sociedad se ha vuelto demasiado tolerante a este tipo de fenómenos que, insisto, debe verse ya no como un fenómeno criminal, sino como un fenómeno de salud. Y una de las cosas que deberían hacerse es ver cómo se sacan ese montón de mujeres que están en cefas por transportar marihuana. Esos no son un peligro para la sociedad. ¿Y usted cree que la fiscalía actúe si el hermano del presidente, Tony Hernández, tiene bienes en común con el mandatario? ¿Usted cree que la fiscalía actúe? Definitivamente no, porque no es suicida. La fiscalía no va a actuar de una manera distinta a lo que puede significar la política del gobierno. Aquí para nadie es un secreto que el modelo republicano colapsó. Es decir, las decisiones, los blancos, las personas que van a ser enjuiciadas, las que van a ser beneficiadas por medidas sustitutivas, eso no se decide en los tribunales ni se decide en la fiscalía. Cuando usted platica con los acusados por delitos vinculados a la corrupción, le dicen, bueno, pero de esta cantidad de imputados sacaron 4, sacaron 2. Todos sabemos que los pesos pesados de la corrupción en Honduras todavía no han enfrentado a los tribunales de justicia. Y sabemos que hay una relación muy estrecha en el mismo negocio de la corrupción del negocio de la narcoactividad. Entonces,
es difícil y ciertamente han habido avances, pero los avances son tibios y no son generados por la clase política ni por las autoridades hondureñas. La Fiscalía no va a actuar jamás contra el poder, porque es una proyección del poder. De hacerlo se estaría haciendo el harakiri. Yo creo que aquí han habido experiencias muy claras respecto a la capacidad y los límites que tiene el poder para lograr sus propósitos. Aquí sacaron una sala de lo constitucional y no pasó nada. Aquí se han efectuado procesos electorales y precisamente los afectados de estos resultados electorales se han vuelto cómplices y aliados porque nadie quiere enfrentar el poder. Dice un humorista argentino que enfrentar el poder es como orinar contra el viento, nunca se debe hacer. Y esa es la filosofía que siguen los políticos de oposición en Honduras. Yo le reitero, se han cambiado 11 presidentes en Latinoamérica en lo que va del siglo. De estos 11 presidentes, solo uno se sacó utilizando la fuerza militar, que es el presidente Zelaya. Los demás lo sacó la movilización popular. En Honduras eso no va a pasar, por lo menos en el corto plazo, porque somos una sociedad muy aletargada.